Y hoy vamos a hablar de un tema complicado, un tema difícil. Vamos a hablar de las dimensiones en el más allá. Es algo, pues, quizá complicado de entender, pero trataremos de hacerlo lo más facilito posible. Trataremos de facilitar el entendimiento porque es un tema, pues, para nosotros, en la estructura actual, muy difícil de captar o siquiera de imaginar, ¿no? Porque no tenemos todavía esa capacidad, por así decirlo. Así que, bueno, vamos a ello y veamos el más allá en sus dimensiones. Antes de nada, las fuentes de donde se ha tomado esto, para que lo sepáis, son las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que son numerosísimas y, en fin, están bien documentadas en todo el mundo, en hospitales de todo el mundo, en accidentes, en fin, en personas, de alguna forma en cirugías. Muchísimas veces se han dado y han reportado, pues, cosas que nos interesan y que se han utilizado para esto. También datos a través de la hipnosis regresiva, de lo que llamamos las regresiones. Es decir, hipnotizar profundamente y tratar de llevar no a esta vida, sino a vidas anteriores o a lugares anteriores donde se haya estado. Otros son los médiums serios, no el médium que, en fin, que vive de los demás o que se ríe, sino gente que realmente es de fiar y han proporcionado con su comunicación con el más allá, han proporcionado datos. Y por supuesto las religiones y teorías espiritualistas de todo el mundo que a través de sus doctrinas pues nos indican que el más allá existe, cada una a su forma, pero dicen que no se acaba la vida en lo que llamamos vida aquí, sino que permanece. Siempre me gusta hacer una pequeña etimología de las palabras que usamos. Entonces, dimensión, ¿de dónde viene? Dimensión viene del latín dimensio, que es de alguna forma como el aspecto o la faceta de algo. Y luego depende del contexto donde esté, tiene distintos significados. Por ejemplo, como característica, circunstancia o fase, ¿no? La dimensión del problema no está bien definido, o no captamos la dimensión del problema. Como medio, o sea, medida de tamaño o bien de espacio. El mueble no cabe porque no tiene las dimensiones adecuadas. Y también en física, en un concepto de física, como magnitudes de un conjunto que se permiten definir un fenómeno. Por ejemplo, la tercera dimensión supone largo por ancho por alto. Y eso lo veremos ahora, es algo muy interesante. Vamos a hablar de las dimensiones espirituales, pero no está de más que hablemos un poquitín de las dimensiones físicas, porque es importante para nosotros, para la comprensión posterior de lo que vamos a decir. La primera dimensión sería una línea, pero ojo, una línea sin profundidad. Cosa difícil, una línea sin anchura, lo que es longitud solo. La segunda dimensión tendría largo por ancho, es decir, esa longitud que tenemos con una anchura. Por ejemplo, sería una hoja de papel como esta, pero sin altura en los bordes. Algo difícil de pensar, pero que existe, ¿no? La tercera dimensión, pues para qué vamos a decir nada, es la que estamos nosotros ahora mismo, que se basa en ¿qué? El largo por ancho por alto. Es el mundo que tenemos, el mundo que perciben nuestros sentidos y lo que conocemos porque es más normal, por así decirlo, para nosotros. A partir de ahí tenemos la cuarta dimensión. La cuarta dimensión ya es difícil de entender para nosotros, incluso para la ciencia, ¿no? Algunas teorías lo que expresan es que es la tercera más el tiempo y una proyección espacial. Es difícil de entender. A veces es para hacernos una ligera idea, y nos podemos equivocar, pero esa ligera idea es imaginaros que estamos en una esfera y podemos ver por arriba, por abajo, por detrás, por delante, captamos todo. Es muy difícil de entender para nuestra visión normal y tal como somos y estamos, pero podemos hacernos una
ligerísima idea, ¿no?, de lo que es esa cuarta dimensión. Y luego hay más dimensiones que ya se escapan totalmente a lo que es nuestro entendimiento actual, ¿no? Hablan algunos escritos hasta de 10 dimensiones. Entonces la décima, bueno, si la cuarta nos cuesta entenderlo, la quinta y demás ya sería hoy por hoy muy difícil, casi imposible de determinar, ¿no? Y eso en cuanto a las dimensiones físicas. Vamos a ver cómo es el cuerpo humano, que parece que lo conocemos todos muy bien. Pues el cuerpo nuestro, lo que somos, se divide en varios cuerpos. Parece que estamos en la tercera dimensión, largo por ancho por alto, ¿recordáis? Pero no, estamos en la tercera y estamos en la cuarta también. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico, el que tenemos ahora aquí, el que podemos mover, ver, sentir, está en la tercera dimensión. Pero el resto de los cuerpos que tenemos no están en la tercera dimensión, pertenecen a otra dimensión. ¿Cuáles son esos cuerpos? El doble etérico. El doble etérico rodea el cuerpo físico como a unos 15-20 centímetros y es de materia sutil. No se puede ver con radiografía, no se puede ver con nada. Es invisible a nuestros sentidos. Más adelante, un poquito más allá, está el cuerpo astral o periespíritu, se puede llamar de ambas formas, que rodea al ¿qué? Pues rodea al doble etérico y al cuerpo físico. Y además rodea al espíritu. ¿El espíritu qué es? El espíritu es lo que somos todos. No somos lo que ahora mismo somos. Somos un continuo de muchas cosas. El espíritu es, por así decirlo, la chispa divina desde que fuimos creados, desde que no éramos nada y empezamos a ser, con todas las experiencias que tenemos ahí. Aunque en esta vida actual nuestro cerebro no nos permite recordar muchas cosas de atrás, solamente las actuales. Entonces el perispíritu rodea naturalmente desde la cuarta dimensión, es invisible, es sutil, no se puede captar con los ojos humanos, y el perispíritu mantiene al espíritu y al doble etérico. Eso está en la cuarta dimensión. Entonces cuando decimos, no, es que estamos en la tercera dimensión, mentira. Por una parte estamos con nuestro cuerpo, pisamos el suelo, pero nuestro espíritu no está aquí. Nuestro espíritu está, naturalmente que está cerca del cuerpo físico mientras vivimos, pero está, digamos, en un nivel distinto, en un nivel vibratorio distinto al que tenemos en el cuerpo. Bueno, luego seguiremos hablando un poquito más de esto. Esos son los cuerpos que tiene el cuerpo humano. El ser humano tiene todos estos cuerpos. ¿Se entiende más o menos bien? Sí. Bien. Hablamos de nivel vibratorio. Cada cuerpo, cada persona, cada ser, tenemos un nivel vibratorio distinto. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de nivel vibratorio? Pues, aunque nosotros nos veamos sólidos, si tuviéramos un aparato que todavía la ciencia no dispone y quizá en muchos siglos o milenios no lo tenga, veríamos que todos son ondas, que lo que consideramos cuerpos sólidos, esta lámpara la veríamos como realmente eran ondas que se estaban moviendo. No era nada sólido. Nosotros nos veríamos como un conglomerado de moléculas y de otros elementos muchísimo más pequeños que vibran en una frecuencia determinada y por tanto componen, pues, ¿el qué? Un cuerpo o componen un elemento de alguna forma. Entonces, para entender ese nivel vibratorio, tenemos que apelar, por ejemplo, a la radio. Si tenéis un aparato de radio, hay cientos de emisoras, pero vosotros sintonizáis una emisora, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esa emisora tiene una frecuencia determinada. Vosotros la captáis con la radio, con vuestro aparato. Pero en ahora mismo, donde estamos, hay cientos o miles de frecuencias, cientos y miles o quizá más de vibraciones. ¿Qué pasa? Que realmente tendríamos que tener un aparato adecuado
para captar las vibraciones. Si alguien tiene una radio, puede ponerla y veremos cómo capta esa onda de radio. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia determinada, que con los ojos y los oídos no podemos hacerlo, pero a través de aparatos sí. Bien, vamos a ver, en las dimensiones espirituales ya no hablamos de la física, ya hemos hablado para tener una pequeña idea de más o menos por dónde vamos a ir. Las dimensiones físicas o planos espirituales están separadas por barreras vibratorias. Es decir, hay una especie de límites, como lo hay en las bandas de radio, las frecuencias de radio. En las dimensiones espirituales no están en la misma frecuencia. Hay muchísimas frecuencias que componen ¿el qué? Muchísimos planos espirituales. No hay una sola dimensión espiritual, hay infinitas, por así decirlo. Aunque tratamos de unirlas, tratamos para que se entiendan, decir, pues bueno, sí, la dimensión es que pasamos de la tercera a la cuarta a la quinta, pero las dimensiones espirituales realmente están regidas por unos patrones, por unos niveles vibratorios que son distintos y no se puede pasar de uno a otro. No se puede pasar salvo, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, los espíritus superiores, para entenderse con nosotros, que somos de alguna forma, tenemos un nivel más denso vibratorio, ¿qué tienen que hacer? Bajar su nivel vibratorio para entenderse con nosotros. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer para entendernos con ellos? Pues elevar, pero elevar muchísimo. Mientras estamos vivos es muy difícil llegar a eso. Es decir, esas barreras vibratorias son como fronteras, como límites que hay en esas dimensiones. Y ya veremos de alguna forma por qué existen, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un nivel vibratorio distinto. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y vibramos de una forma, y no siempre de la misma. Es decir, podemos fluctuar pues a lo largo del día, a lo largo, no digamos ya de nuestra vida, de las distintas épocas, podemos fluctuar por muchos niveles vibratorios. Pero tenemos, por así decirlo, una frecuencia. ¿Dónde está esa frecuencia? Está en el espíritu. ¿Recordáis las partes que teníamos? Esa frecuencia es espiritual. No la tenemos en las manos, en los brazos, en los pies. La tenemos en nuestro espíritu, en esa parte que realmente no se ve, porque es sutil y no pertenece a nuestra dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros es irrepetible. Tenemos que recordarlo eso, es importante. Luego volveremos a esta diapo, pero podemos, para que se pueda entender medianamente, podemos dividir las dimensiones espirituales en tres partes: en el astral superior, el medio y el inferior. Y lo ponemos con una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque la parte de arriba podemos decir que podría ser lo que llamamos Dios, la perfección, el total, el sumum. Y la parte de abajo es el ser humano, lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos subiendo por esa escala? ¿Cómo podemos alcanzar ese astral superior? A lo largo quizá de milenios, de evos, o Dios sabe de qué. Pues a través de ampliar la conciencia, que luego veremos de qué forma podemos elevar esa conciencia o elevar ese nivel vibratorio que decíamos, que es muy importante, es lo mismo. Es decir, cómo vibramos, qué sentimos. Cuando hacemos algo, si lo hacemos mal, vibramos de una forma. Si lo hacemos bien, vibramos de otra. Todo esa acumulación, ese cúmulo de situaciones, bien o mal, eso al final se marca. Y ya veremos cómo después se reconoce y para qué nos vale, ¿no? A lo largo de la historia, esas dimensiones espirituales pues se han tratado de clasificar. Por ejemplo, aquí tenemos en la diapo, tenemos lo que nos dicen los Puranas hindúes. Los Puranas hindúes son libros antiguos hindúes donde tratan de explicar. Y como podéis ver ahí, realmente hay
expresan ellos, según sus teorías, sus palabras, las dimensiones que tiene el ser humano. Lo amarillo sería lo más puro y lo negro lo peor, lo que es la falta de mérito, falta de pureza, en fin, lo malo, por así decir. Si podemos hablar de bueno o malo, digamos que el amarillo sería todo lo bueno y el negro todo lo malo. Y entre medias, como vemos, pues ellos ponían esa mezcla que tenemos todos. No todos somos maravillosos, siempre cambiamos. Entonces, esa mezcla la ponían. Eso los Puranas hindúes hablaban de las dimensiones espirituales. Las iglesias, las religiones, las nuestras, las budistas, todos, ¿qué dicen? Que existe el cielo, el infierno, el purgatorio, el limbo ese para los niños que no estaban bautizados, muy interesante, y realmente lo ponían como lugares físicos. Expresaban eso ¿para qué? Para que la gente pudiera comprender y tuviera, de alguna forma, pudiera situarse en eso. Lugares físicos, cielo, vemos el purgatorio, vemos el infierno, pero realmente no son lugares físicos. Tenemos que ponerlo así porque lo podemos entender así con nuestros ojos. Son estados de conciencia, son niveles vibratorios. Entonces, aunque hablemos de que el infierno es un lugar donde van los malos y se queman eternamente, que en fin, que se supone que no es así, y el cielo, el lugar maravilloso, donde no hay que hacer nada salvo estar así mirando a Dios, que tampoco creo que sea así. Entonces son franjas vibratorias, son estados de conciencia, no un lugar físico donde uno puede moverse y andar. Tenemos que expresarlo así para que lo podamos comprender ahora, pero realmente no es así, ¿no? El mundo está dividido entonces en esos niveles vibratorios, el mundo espiritual me refiero. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros, mientras estamos vivos, tenemos nuestro nivel vibratorio, lo elevamos, lo bajamos, cometemos errores, bajamos, intentamos aciertos, subimos, así estamos. Pero cuando morimos, en ese proceso llamado muerte, ¿qué queda de nosotros? Pues queda una especie de código de barras. Ese código de barras, ¿qué es? Es el espíritu. El espíritu, ¿cómo podríamos definirlo para comprenderlo ahora? Pues el espíritu serían los pensamientos y los sentimientos. Esa acumulación de pensamientos y sentimientos que hemos tenido desde que fuimos creados. Pero refiriéndonos pues a la última vida, la persona que muere después de una vida, lo que hace pues es recoge, ¿el qué? Recoge todos esos pensamientos y sentimientos y los almacena como en una base de datos y ahí tiene su código de barras. Eso es lo que queda cuando morimos. El cuerpo, pues ya sabemos dónde va y ya veremos ahora qué es lo que desaparece también con esa llamada muerte, que realmente no es tal muerte, afortunadamente, ¿no? En la muerte, ¿qué se descompone? ¿Qué queda como inútil o inservible? Pues el cuerpo físico, ese que tanto cuidamos, ese que tanto nos preocupa, ese que nos permite movernos y vivir, desaparece. También desaparece que el doble etérico. ¿Por qué? Porque el doble etérico era simple y llanamente un elemento transmisor. Es decir, desde el espíritu, el periespíritu, emanaban órdenes que llegaban al cuerpo físico a través de ¿qué? De ese doble etérico. Una vez que el cuerpo físico no existe, el doble etérico no tiene ningún sentido. No vale para nada porque era un elemento transmisor, simple y llanamente. Y la parte espiritual, es decir, el periespíritu o cuerpo astral con el espíritu, lo que hace es volver. ¿A dónde? Al lugar donde le pertenece. Porque el lugar donde nos pertenece no es este que estamos. Aquí estamos viviendo, estamos pasando pruebas, aquí estamos haciendo el test para ver qué tal nos va. Aquí estamos intentando elevar ese nivel vibratorio, cada uno como podemos, y cada uno más o menos. Pero simple y llanamente la vida es eso, en este planeta y en todos.
Cuando se muere, ¿qué queda? La parte espiritual. Y esa parte espiritual va a esas dimensiones espirituales que decíamos antes. Y el cuerpo va al cementerio o va a la incineración y el doble etérico se esfuma. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Estos dos se transforman y el resto pues vuelve a su origen. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Más o menos. Vale. Cuando alguien desaparece, cuando alguien muere, pues lloramos su pérdida, estamos muy mal, nos deprimimos, ay, ¿qué habrá sido de él o qué habrá sido de ella? Y realmente lo que no percibimos, por muchas cosas, es que están más vivos que aquí, muchísimo más. Algunas veces se pueden comunicar con nosotros, pero no les captamos. Luego veremos un caso, donde se intenta comunicar una persona con los suyos y le resulta imposible, tanto que piensa que están enfadados con ella, que ha debido hacer algo malo porque no le hacen caso. Es decir, cuando alguien muera, aparte ese dolor de no verle o no verla físicamente a nuestro lado, deberíamos de pensar que está más vivo que nosotros, que realmente quizá los muertos somos nosotros y los vivos son ellos. Entonces, es muy importante pensar que no hay que echarles tantísimo de menos, ni gritar, ni pedirles cosas, ni molestarles, porque allí donde están, además todo ese tipo de peticiones pueden llegar a alterarles, pueden llegar a sentarles mal, a evitar que evolucionen en el más allá, en esas dimensiones espirituales. Pero bueno, lo normal es llorar mucho, echar de menos, poner fotografías todos los días, acordarnos, hablar con ellos y pedirles cosas. Con todo eso, en vez de hacerles un favor, les estamos haciendo papilla, por así decirlo, porque ellos que tienen que ya estar en la dimensión espiritual se ven atraídos hacia nosotros y piensan, pobrecitos o pobrecita, hay que ver cómo le he dejado y mira, cómo me echa de menos, cómo llora. Y le estamos haciendo mal, sin querer, con la mejor de las intenciones. Entonces, se les puede llorar, se les puede echar de menos, pero mucho ojo con pedir cosas a los seres queridos muertos, porque puede ser una gran molestia para ellos y una pérdida, por así decirlo, de tiempo. Bien. Hablamos mucho del nivel vibratorio y de que los grupos, realmente, cuando estamos dormidos, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo el cuerpo físico está totalmente ignorante de todo, está recuperándose, está respirando con sus funciones vitales. ¿Y el espíritu qué hace cuando dormimos? El espíritu sale del cuerpo. ¿A dónde? A donde le gusta estar, a donde pertenece. Sale a esa dimensión espiritual. Los antiguos decían que no estaba mal hecho, que estaba unido al cuerpo físico, el espíritu, lo que somos realmente, por un cordón de plata. En algunas obras se cita que ese cordón de plata es un cordón electrobiomagnético que une al espíritu con el cuerpo. Tú estás durmiendo y al menor ruidito o un mosquito que empieza a zzz, te despiertas. ¿Por qué? Porque ese cordón tira del espíritu a una velocidad inimaginable, que es la del pensamiento, y entra en el cuerpo. Y el cuerpo se despierta y dice, anda, un mosquito me va a picar, o un ruido que hay en la calle. Pero recordemos que en el sueño el cuerpo está en la tercera dimensión y el espíritu está en esas dimensiones que hemos citado, en la cuarta por lo menos, para que se pueda entender lo del nivel vibratorio y lo de la muerte. Todas las noches, por así decirlo, morimos, porque salimos de nuestro cuerpo. No morimos porque estamos unidos al cuerpo físico por ese cordón. Cuando se produce la muerte, ¿qué pasa? Ese cordón se rompe, ese cordón se volatiliza, desaparece. Con lo cual el espíritu queda libre y el cuerpo, pues ya sabemos, va a que le hagan un funeral, ¿de acuerdo? Bien.
Cuando morimos, ¿qué pasa? Según algunos, pues vamos ante un tribunal divino donde se dice: a ver, Alfredo, has sido muy malo y tienes 100.000 años de infierno, ¿vale? Así que no te escapes. No, no hay ningún tribunal divino. Es nuestra propia conciencia, cuando morimos, la que es nuestro juez, nuestro tribunal. Y además es un tribunal maravilloso, porque no nos escapamos. Nuestra conciencia, es decir, nuestro espíritu, sabe perfectamente lo que hemos hecho en la vida, con qué intención hemos hecho las cosas. No lo que los demás vean, sino lo que nosotros hemos querido hacer. ¿Y eso qué hace? Que tengamos un nivel vibratorio, volvemos a lo mismo, en ese espíritu tiene un nivel vibratorio. Y cuando mueres, directamente como el hierro y el imán, somos atraídos ¿a dónde? Al plano espiritual que nos corresponde. Y no hay tutía, es decir, ahí no te puedes ir a otro, no puedes decir, no, perdone que a mí me tocaba estar en este otro que he sido muy bueno. No, vas directamente ahí. Y además ahí afinas con gente que es como tú realmente. Es decir, que tiene el mismo nivel vibratorio. Digo el mismo, antes hemos dicho que cada uno tiene uno distinto, pero digamos en esa franja de aquí hasta aquí, donde entran todos en ese plano, ahí se dirige ese espíritu. Entonces esos planos son infinitos. No es decir, es que voy al tercer plano, al cuarto, al quinto, no. Cada uno de ellos tiene infinito, porque hay muchísimos espíritus. Entonces tiene que dar cabida a muchísima gente en cada uno de esos planos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Os acordáis de lo que hemos visto antes, no? Podíamos hablar de muchas partes de las dimensiones, pero es muy importante tratar de agruparlas para que sea más comprensible, para que podamos entenderlo mejor. Entonces podemos hablar del astral superior, del astral medio y del astral inferior. Decíamos que en el inferior luego está el ser humano y en el superior está eso que llamamos Dios, ¿de acuerdo? Y que se va subiendo ¿cómo? Pues a través del nivel de conciencia, de tener un nivel de conciencia mejor, de ser mejores, por así decirlo. ¿En qué? En todo, ¿eh? No en una cosa, sino en todo. Entonces vamos ampliando la conciencia y vamos subiendo. ¿Qué es lo que hay en esos astrales? En el astral inferior, ¿qué es lo que hay? Coincide con la Tierra, coincide con la parte física de nuestro planeta. Entonces hay gente que muere, muchísimos, y no son conscientes de que han muerto. Creen que están vivos y directamente van a los sitios donde estaban. Pues voy a ir a trabajar. Qué raro que digo buenos días y no me contestan, ¿no? Están tontos, hoy no se dan cuenta que he entrado. Bueno, estarán a lo suyo, ya me verán. Muchísima gente no es consciente de que atraviesa, digamos, ese plan. ¿Por qué? Porque tiene un nivel vibratorio muy bajo, muy denso. Todavía no se ha depurado y cree que está en el cuerpo físico. Vamos, totalmente. Y quiere hacer cosas del cuerpo físico. Un drogadicto que muera realmente va a volver a la plaza, o volver al sitio donde se metía lo que fuera, y estará con los colegas tratando de sentir los pinchazos, tratando de sentir eso porque cree que está vivo. No es consciente de que ha pasado, digamos, al otro plano, no lo puede ver. En ese astral inferior, pues, ¿hasta dónde permanecemos? Si es que nos toca quedarnos ahí, hasta que tengamos un pensamiento más elevado, hasta que cambie nuestro nivel vibratorio un poco, pidamos ayuda y entonces se nos ayuda, se nos saca de ahí y se nos lleva a otros, vamos a llamarle lugares, pero ya sabéis que no son lugares, a otros estados de conciencia donde nos depuramos y podemos tener otro tipo de vida. Entonces el astral inferior coincide con lo que llamamos pues el plano terrestre, el plano físico. El astral medio, ¿ahí quién está? Pues los espíritus que no son ni muy buenos ni muy malos, la gente media, la gente normal, la gente que quiere estar con sus amigos, con sus familiares,
que tiene una vida que no ha profundizado en lo espiritual porque no le ha interesado o no ha podido, o bueno, era una cosa que no, que para qué, ¿no? Entonces, están ¿con quién? Con otros seres que son como ellos, con sus familiares, con otros familiares o amigos antiguos de otras encarnaciones, de otras vidas pasadas, y en ese lugar que hay de todo. ¿Por qué? No olvidemos, el espíritu realmente, ¿os acordáis lo que era? Lo que quedaba, era el pensamiento y los sentimientos. A través del pensamiento, en ese plano, se pueden construir cosas. Es decir, si alguien quiere un chalet y va a ese plano, pues no hay problema. Quiero un casoplón con piscina, que tenga de todo, que tenga un patio maravilloso, que tenga árboles, y él mismo, con ayuda de otros técnicos espirituales, a través del pensamiento crea eso. Y lo tiene, y disfruta de ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja de pensar en ello. Entonces eso se diluye. ¿De acuerdo? El pensamiento es fundamental. Esta lámpara, para que exista, existe porque se ha hecho, ¿no? Porque alguien en una fábrica o en una tienda, pues ha hecho eso. Pero realmente no. Existe porque alguien ha pensado que podía existir una lámpara así. Y ha hecho un boceto o lo ha pensado en su mente y ha dicho, anda, qué bien, fíjate qué lámpara más chula me va a quedar, qué maravilla. Y luego ha hecho el diseño, ese diseño ha pasado a fábrica y se ha materializado. Pero todo lo que existe realmente, ¿de dónde ha venido? De aquí, del pensamiento. Todo. Entonces, en el más allá, en ese astral medio, el pensamiento es fundamental. ¿Para qué? Para crear de todo. Hay universidades, hay escuelas, hay hospitales, hay lugares de ocio, de reposo, donde hay música, donde se canta, donde la gente está bien, donde la gente, esa gente normal, esa gente media que, insisto, ni muy buena ni muy mala, puede estar estupendamente. ¿Cuánto tiempo? Pues generalmente el astral medio es una estación de reposo, es una estación donde se prepara la gente generalmente para nuevas encarnaciones. Es decir, la gente está allí, pasa X tiempo nuestro, que no el mismo que el suyo, ni mucho menos, pueden pasar, para ellos un día a lo mejor son 100 años nuestros. Es decir, el tiempo es muy relativo allí. Y pueden estar mucho tiempo y si vuelven a encarnar, pues a través de sus guías, a través de, digamos, lugares, edificios, sistemas especiales de proceso, se les lleva y vuelven a adquirir el qué. Entran en la carne. ¿Dónde? Pues depende, cada uno según. En una persona, en una familia, en un lugar, a lo mejor muy distinto de donde ha nacido la otra vez. Y en otras ocasiones, en los descendientes de la familia que antes había sido suya. ¿Vale? El astral medio, entonces, es un lugar de descanso, es un lugar de gozo normal, y para gente, pues, no excesivamente elevada, que no tenga un nivel vibratorio muy, muy alto. El astral superior, ahí sí que de alguna forma es todo maravilloso, es donde están los seres más elevados, los seres que han adquirido un nivel vibratorio tremendo, inmenso. Ahí hay lugares bellísimos que no podemos ni imaginar. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esos seres elevados es muchísimo más hermoso, es mucho más bonito, es más interesante que el que podamos tener nosotros. Entonces ellos crean un entorno que es para ellos, para donde están, en ese astral superior. Y en ese astral superior es donde están en los niveles más altos, no en el último que está ese, podemos llamarle Dios, esa energía suprema, esa inteligencia suprema. Ahí están pues los mensajeros que han venido, los que conocemos y los que no conocemos, porque algunos de los que hay aquí los podréis conocer, pero hay muchísimos otros que no constan en la historia nuestra
tal como tenemos, y también están allí. Hay muchas personas que son anónimas, que no están en ninguna Biblia ni en ningún Evangelio y que realmente son mensajeros también. ¿Qué pasa? Que no destacan, que no salen, digamos, a la palestra, es distinto. ¿Y dónde están todos? En ese astral superior. ¿Por qué? Porque tienen un nivel vibratorio altísimo, algo que para nosotros es casi inconcebible. ¿De acuerdo? Las creencias. ¿Qué pasa con las creencias? El que es budista, el que es evangélico, el que es católico, el islámico, ¿qué pasa con ellos? Pues en el más allá, para que sigan con las creencias, porque es muy difícil desprenderse de lo que uno siente toda la vida. Existen templos, por así decirlo, donde un católico puede ir y puede adorar a sus santos y pedir ayuda. O un budista puede ir y tocar su campana y pensar que entra en comunicación con la gran vibración, etc. ¿Eso para qué está? Para que puedan sentirse bien, para que estén cómodos. Pero pasado un tiempo, se pueden y se deben dar cuenta que Dios no es lo que pensaban, que no es un viejecito de barba blanca con forma humana, que Dios es el todo. Dios es la inteligencia suprema, es lo que hay dentro y fuera de nosotros, lo que está por todos los lugares. Y en ese momento, pues, sus creencias que les han valido para de alguna forma intuir a ese ser divino, pues de alguna forma desaparecen y esos espíritus entran en otro nivel distinto. Suben, ascienden. Pero que sepamos que mientras hay lugares, entendedme, estados de conciencia, creaciones del pensamiento, donde la gente puede seguir pues yendo a misa o puede seguir con los ritos que considere necesarios. Hemos hablado del nivel vibratorio y bueno, todo está muy bien, pero me podíais decir, bueno, está fenomenal, pero ¿qué podemos hacer para elevar ese nivel vibratorio? Pues muy sencillo, aunque es muy difícil. El que sea egoísta, que sea solidario. El que sea violento, que tenga paciencia, que aprenda a tener paciencia. El que sea soberbio, que aprenda a ser humilde. El que tenga excesos, que trate de moderarlos. El que sea avaro, que abra su mano, que sea generoso. El que sea perezoso, pues que se ponga en marcha, que se ponga las pilas, que tenga dedicación y que tenga esfuerzo, que se esfuerce por hacer cosas. El que tenga lujuria, que controle sus instintos, que no los deje desparramarse y hacer cosas que, en fin, como las que vemos desafortunadamente muchos días, ¿no? El que tenga envidia, que aquí ya sabéis que es el deporte nacional, pues que tenga respeto y comprensión, que no piense, hay que ver qué suerte tiene esa desgraciada que tiene más que yo, o ese imbécil, hay que ver, ¿por qué está ahí? ¿Por qué tiene ese cochazo? Sí, claro, luego dejará de comer para pagar la gasolina, ¿no? Es decir, no. Eso que necesita respeto y comprensión. Con estas poquitas cosas, en el nivel que queramos, podemos aumentar el nivel vibratorio. Si las seguimos, si seguimos todas las que podamos. ¿Hasta qué punto? Hasta donde queramos. Porque existe una cosa que se llama el libre albedrío. Yo lo llamo libertad condicional, pero bueno, es libre albedrío y tenemos libertad para hacer lo que queramos. Eso sí, claro, luego hay consecuencias, no castigos, sino consecuencias. Consecuencias para que aprendamos más. No hay castigos eternos ni quemaduras eternas, pero sí hay pues tiempo que perdemos o posibilidades de elevar el nivel que perdemos sin querer. Así que, ¿cómo elevar el nivel vibratorio? Pues aquí tenéis unas poquitas de ideas. Y vamos a ver un caso. Ana, una señora que trabajaba en la limpieza y era una persona de 56 años. Tenía 2 hijos
ya mayores. El marido había muerto cuando eran pequeños. Entonces esta mujer tuvo la valentía de sacarles adelante, de dejarse la piel trabajando. ¿Para qué? Para que los hijos pudieran, pues, estudiar y encontrar un trabajo. La niña, que ya no era tan niña, estaba trabajando y el chico estaba en el paro, todavía no había encontrado su trabajo. Esta mujer, pues, vivía para ellos, no se preocupaba mucho o nada de lo espiritual porque no le interesaba, nadie se lo había dicho, no había tenido ocasión y además acababa demasiado cansada todos los días para pensar en otras cosas. Entonces el lado espiritual lo tenía bastante de lado, pero era una buena persona, se daba a los demás, se daba a su gente, se daba a sus hijos. A los 58 años murió de un cáncer galopante. Entonces los hijos iban al hospital, lloraban, salían muy tristes y esta mujer desencarnó, es decir, murió. Al morir, ¿qué le pasó? Pues realmente se quedó sorprendida, muy sorprendida de ver que ya no le dolía nada, que ya no tenía esa presión que tenía, que no le molestaba nada y además, qué curioso, que podía andar por los pasillos del hospital tranquilamente. Y lo más gracioso es que si venía un enfermo, un cuerpo físico, una persona, la atravesaba. Al pasar la atravesaba. Y realmente le extrañaba, decía, qué cosas, hay que ver lo que el cáncer hace en una persona, ¿no? Entonces salió del hospital y al pensarlo, automáticamente fue a su casa. ¿Por qué? Los hijos, ya había sido, por supuesto, el entierro, el funeral, los hijos la echaban de menos. Eso que hemos dicho antes, estaban llorando, estaban continuamente, ay, si mamá estuviera aquí, pobre mamá. Y pobre mamá entró en la casa. Estaba allí, les vio, les saludó, no le dijeron nada, dijo, hay que ver, con lo que me ha costado educarles y no me dicen ni los buenos días. ¿Qué estará pasando, no? Y bueno, Ana estuvo ahí en casa, también se sorprendía que iba a coger una cucharilla y no podía. O iba a tomar cualquier utensilio de limpieza, lo que ella usaba todos los días, o para hacer la comida y no podía. Se le escapaba de las manos, decía, ¿esto qué es? Qué cosa más rara, hay que ver el cáncer lo que hace en mí, ¿eh? Estuvo así un tiempo y se aburrió ¿de qué? De no poder hacer nada. Era una mujer muy activa, había trabajado toda su vida, en fin, de sol a sol. Así que salió de casa, fue a andar por el barrio y en el barrio se dio cuenta que había gente que sí se daban cuenta que existía, que le hablaban. Había otra gente que hablaban, unos más agradables y otros más desagradables. Hasta que topó con una señora y hablando se dio cuenta que ya no estaba en el mundo de los vivos. Se dio cuenta que estaba, entre comillas, muerta. Eso, la hizo polvo, eso fue algo tremendo. Lloró amargamente y en ese momento pensó, tiene que haber alguien que me ayude en esta situación porque esto es imposible, esto no me puede pasar. Y en ese momento que pensó eso, notó que había una presencia a su lado y era su marido que estaba a su lado y la abrazó muy cariñosamente y le dijo, ven conmigo. Y automáticamente se vio en un lugar pues que le extrañó, que era una especie de hospital, pero muy distinto al que donde había estado en la tierra. Y en ese hospital pues pasó por una serie de procesos y se encontró ya en el mundo espiritual, supo que era el mundo espiritual, supo dónde estaba, supo pues más o menos cómo debía andar, cómo podía incluso volar, cómo podía transportarse por allí, recibió instrucción de todo eso. Y con el tiempo se pudo ir con su marido a un lugar, es decir, ya sabéis, a un estado de conciencia que era muy bonito, era una casa como la que ella había soñado. Porque había comentado con su marido, me gustaría estar, ¿te acuerdas esa casa que nunca pudimos comprar porque éramos pobres? ¿Te acuerdas qué bonita era? ¿Te acuerdas lo que tenía? Y el marido pudo, con ayuda de técnicos,
espirituales, pudo construir con el pensamiento esa casa. Allí fue Ana, de allí pasó en ese astral medio, ¿recordáis? El inferior, el medio y el superior. En ese astral medio, ahí pasó tiempo. Fue a escuelas, se informó, pudo ayudar a los suyos, bajó a la tierra a ayudar a sus hijos, a tratar de influenciarles para que les fuera todo mejor. Bajó también a ayudar a otros espíritus que estaban en un nivel vibratorio muy bajo y de alguna forma depuró todo lo que realmente necesitaba limpiar. ¿De qué? De su espíritu. Con el tiempo pensó en reencarnar, porque le dijeron, mira, te puedes quedar en el mundo espiritual y puedes evolucionar, pero es mucho más fácil evolucionar si entras en la carne, si reencarnas. Y no se lo pensó. Dijo, bueno, pues si es más fácil evolucionar, venga, voy a la carne otra vez. Y Ana volvió y reencarnó ¿en qué? En los descendientes de sus hijos. Ahí reencarnó tranquilamente y esta vez cuando vino sí traía la idea, aunque luego se olvida, pero queda una especie de pozo, una especie de flash que permanece, de ser más espiritual, de entender un poquito más, aparte de vivir en la tierra todos los días y pisar el suelo, tratar de entender un poquito más lo espiritual. Entonces, yendo a lo que hemos descrito, ¿qué pasaba con Ana? Ana tenía su cuerpo, tenía su espíritu, pero no alimentaba nada su espíritu en ese aspecto. Es decir, no tenía idea de lo que era la espiritualidad de ningún tipo, ni religiosa, ni no le importaba. No había nada, tenía desconocimiento. Al morir, ella pensó que había muerto y ya está. No. Le ayudaron a salir del cuerpo tanto su marido como otros técnicos espirituales que había. Pero ella, como tenía su nivel vibratorio bajo, no pudo verles. Porque recordemos que hay diferencias. Los de nivel vibratorio superior pueden vernos, pero nosotros del inferior no podemos verles, salvo que ellos bajen mucho la vibración. Entonces Ana no vio ni a su marido ni a los técnicos. Como le tiraba tanto la tierra, los hijos, fue a casa. Naturalmente los hijos no podían verla, solamente la lloraban. Entonces ella estuvo ahí hasta que se cansó, salió y quedó con otros espíritus que estaban errantes, que había allí. Y al hablar con uno de ellos le dijo, oye, tú ya no estás en el mundo de los vivos, estás muerta. Y eso fue un gran choque para ella, tal que lloró mucho, pidió ayuda y al elevar el nivel vibratorio pidiendo ayuda, apareció su marido, que no es que apareciese, estaba muy cerca de ella siempre que podía para ayudarla, pero ella no le veía, porque había una diferencia de nivel vibratorio. Entonces el marido le ayuda, la lleva ¿a dónde? Pues a una especie de, podemos llamarle casa de socorro, hospital, donde ahí depuró toda la densidad que tenía a lo largo de X tiempo nuestro, y después se fue con su marido a vivir ¿a dónde? Al astral medio. No era una mala persona, era una buena persona, no era una asesina, una malvada, no. Entonces fue al astral medio y ahí su marido, con otros técnicos, construyó esa casita que ella quería de siempre. Y ahí estuvo mucho tiempo, fue muy feliz y además aprendió. Fue a escuelas, a universidades, aprendió muchas cosas y trabajó, porque en el otro lado, eso de requiem cantis pace, descanse en paz, es una entelequia, eso es la peor broma que se puede hacer a alguien, ¿no? Porque ni se descansa ni muchas veces paz. Lo que hay pasada la frontera es trabajo, y un trabajo intenso, un trabajo continuo. Así que si hay alguien perezoso aquí, por favor, que no se muera, porque va a ser terrible, terrible en el otro lado, ¿no? Bien, Ana entonces está en ese astral medio, aprende, eleva su nivel y conoce que, bueno, que para adelantar, para acelerar su nivel, podía reencarnar. Entonces lo medita, lo piensa,
hay un consejo, unos guías espirituales que le ayudan y lo que hace es volver a encarnar, en esta vez ¿en quién? En la misma familia, pero en los descendientes de sus hijos. Y esta vez yo creo que Ana sí pudo tener, digamos, más interés espiritual que la última, aunque no se acordase. Algo tenía impreso que le hacía interesarse por esas cosas. Así que esa es la historia de Ana. ¿Qué podemos hacer aparte de lo que hemos visto antes? Pues esa sencilla norma. Respeta y cuida a los otros y a la naturaleza como te gustaría que te respetasen y cuidasen a ti. Si simplemente intentamos seguir eso, realmente yo creo que podremos elevar un poco o quizá mucho nuestro nivel vibratorio y bueno, el día que nos toque pasar la frontera, pues lo estaremos muchísimo mejor y nos encantará pues haber podido ser conscientes de eso. Muchas gracias. Se ha hecho la luz. Muy bien. Sí. 5 minutitos tenemos para preguntas. 5 minutos para preguntas. Pues venga, por ello. Si hay. Si no hay, también venga por ello. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Alfredo, por exponer cosas tan importantes con un lenguaje tan cercano, que a mí me ha ayudado mucho personalmente. Me alegro. De toda tu exposición me ha llamado mucho la atención en el caso que comentaste, que fue en el momento en el que pidió ayuda esa mujer, cuando elevó su patrón vibratorio, lo que me hace pensar que qué importante es pedir ayuda, no quedarnos en ese egoísmo de yo puedo con todo, yo soy el protagonista, sino tener la humildad de pedir ayuda a los demás. Me ha llamado la atención y sí quería compartirlo. Muy bien. Hombre, vamos a ver, cuando rezamos, por ejemplo, oramos, pedimos ayuda, estamos elevando un canto especial ¿a qué? Pues a ese Dios, a ese ser superior, ¿no? Y eso también eleva el patrón vibratorio, ¿no? No solo eso, muchas cosas más, pero a lo que te referías, cuando pedimos ayuda, sinceramente, realmente elevas el patrón. ¿Por qué? Porque dejas tu orgullo al lado, dejas esa soberbia que puedas tener, de decir yo, como bien decías, puedo con todo. No, yo puedo con lo que puedo, y con lo que no puedo, debo pedir ayuda o, en fin, o dejarme ayudar por alguien. Muy bien. Hay un libro. Sí. No, Sí. pero siguiendo la pregunta de él, es que esa ayuda que podemos pedir también a las personas de nuestra familia que ya viajaron hace tiempo, ya se fueron, o sea, desencarnaron hace tiempo, podemos pedir, porque usted habló que no era bueno pedir a nadie que ya se había muerto. Te oigo muy mal, perdóname. No, O sea, no mal, fatal. Sí. Bueno, empezar mejor. Es que Sí. pregunto si no podemos pedir también a las personas cercanas a nosotros, los familiares que ya se fueron. Si no es bueno esto. No es bueno molestarles continuamente. No es bueno decir, ay, ¿qué te has ido? Ay, qué falta me hacías. ¿Por qué no estás? Y una vez, y otra vez, y otra vez. Porque eso de alguna forma les atrae aquí. Y si están en un lugar que están para elevarse, pues interfieren de alguna manera. Entonces podemos llorar por ellos, pero no darles la paliza. Me entiendo Sí. si pedimos ayuda a ellos. ¿Pedirles ayudas a ellos? Sí, podemos pedirle ayuda, pero también nos la pueden dar o no porque quieran o no, sino porque estén capacitados para darla. Si todavía están en el astral inferior o llegando al medio, poca ayuda nos van a dar, porque ellos necesitan ayuda todavía. ¿Me entiendes? Se les puede pedir, pero insisto, aunque sea redundante, sin insistir, sin ser muy insistentes. ¿Vale? Sí. La ayuda se puede pedir, pero como has dicho en esos términos, sería preferible quizás hacerlo a través de su espíritu guía, que va a ser
que mejor sabe de las circunstancias, el momento y si es apropiado? Hombre, si sales a tomar cañas con el espíritu guía, sí. Bueno, es una oración, me imagino. La oración dirigida al espíritu guía de la persona que ha desencarnado. Bueno, se puede hacer también, ¿por qué no? Le puede llegar o no, pero se puede hacer, ¿no? Sí. Depende del merecimiento de cada uno. Depende del nivel vibratorio que tengas, que el otro se lo permitan y que el espíritu guía, pues también, de alguna manera, lo pueda hacer o lo quiera hacer. Sí. Para esclarecer todo esto que tú has dicho, que ha sido muchísimo interesante, yo sugiero que lean el libro Nuestro Hogar de André Luiz, que esclarece perfectamente toda esta, inclusive la historia de Ana, que es preciosa, que va a dejarnos así muy conociendo mejor cómo pasa de aquí para allá y lo que puede pasar cuando estamos allí sin conocimientos. Y aclarando a esta compañera aquí, decirle que cuando pides a un compañero que se fue, hay una perturbación porque no sabes cómo está allí, en qué nivel él está, como dijo él, que puede estar aquí, ahí, como no sabemos, le puede perturbar en este nivel que está y es muy triste para él no poder ayudarte. Pida a los buenos espíritus que así. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo ante todo quería dar las gracias por estar esta tarde aquí. Pues yo a ti por la paciencia. Sí. La verdad es que estoy muy emocionada, pero no me quería ir con esta duda, Sí. ya que tengo un ser querido que no se quiere ir de su casa. Se quiere quedar ahí y se quiere quedar ahí porque dice que es su casa. Entonces, ¿cómo se podría ayudar a ese ser querido para que se vaya hacia, como yo digo, hacia la luz, hacia el lugar donde tiene que estar, ¿no? Es complicado, es complicado. Lo primero, no le des de comer, ni le haga la cama. Bien. No, fuera bromas, no, velas, mira, las velas, el agua bendita, los exorcismos, los espíritus se ríen, o sea, se parten de risa con eso. Entonces no son rituales lo que buscan. Lo único que puedes hacer es intentar elevar tu nivel vibratorio, rezar, ponerte la mente realmente en disposición de hablar, ya que sabes que está ahí, por algo lo sabrás, tú verás por qué, y hablar con él y decirle, mira, no es tu lugar, no es tu lugar, y en el nombre de Dios, vete de aquí. O de Jesús, o de lo que quieras, de lo que tú creas. Decírselo sin acritud, pero firmemente. Y no una vez, sino varias, las que sean necesarias. Y si es un ser querido, decirle, no es tu lugar aquí, tienes que estar en otro sitio que te viene mucho mejor y yo voy a estar más contenta, más tranquila. Así que, por favor, te ruego en el nombre de Dios que te vayas. Insistirle. Exacto. Y el agua y las velas, pues, en fin, déjalas para cuando no paguemos la luz. Muchísimas gracias. Por nada.